Muy buenos días, amados hermanos. Les saludo en el nombre del Señor Jesús y les doy la bienvenida a este tiempo devocional que compartimos cada mañana. En este día vamos a continuar con el estudio del libro de Romanos en el capítulo 7, el capítulo 8, perdón, la segunda parte del capítulo. Pero antes vamos a iniciar con una oración. Así que les invito a que me acompañen en esta oración. Señor Dios Todopoderoso, gracias te damos por tu fidelidad con nosotros. Gracias, Señor, te damos por haberte mostrado a nuestras vidas y por habernos guiado, Dios, al arrepentimiento. Gracias, Padre Celestial, por haberte convertido en nuestro Padre, además de ser nuestro Dios y nuestro Señor. Bueno, mediante esto, Dios, mediante ser hijos tuyos, también podemos acercarnos y también podemos confiar, Dios, en ser herederos tuyos, conforme dice tu palabra. Y rogamos en esta mañana, Padre Celestial, para que tú nos ayudes a tener entendimiento, a poder, Dios, guardar tus palabras en nuestras vidas. Te agradecemos por la revelación que tú nos has entregado mediante las Sagradas Escrituras, Dios, y rogamos por la vida de cada uno de nuestros hermanos también que se encuentran tal vez desanimados, tal vez Dios sufriendo por alguna dificultad, para que también podamos, Señor, ser ayuda, podamos animarnos mutuamente conforme a tu voluntad, podamos salir adelante, Señor, de esta circunstancia que está pasando toda la nación, todo el mundo por esta enfermedad, Dios, que es el coronavirus. Te pedimos todo esto en el nombre del Señor Jesús. Amén. Amén. Muy bien, hermanos. En esta ocasión, como les comenté, vamos a continuar con la segunda parte del capítulo 8 de este título en específico, ¿no? Viviendo en el Espíritu, que habíamos iniciado la semana pasada, desde el versículo 1 del capítulo 8 hasta el versículo 14. Hoy vamos a dar lectura y a compartir el versículo 15 en adelante hasta el 27. Ahí termina este tema que se titula Viviendo en el Espíritu. Así que voy a dar lectura. Me acompañan por favor con sus vistas en Romanos capítulo 8 del versículo 15 en adelante. Dice así la palabra de Dios: Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos Abba Padre. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios, y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Porque el anhelo ardiente de la creación es el aguardar la manifestación de los hijos de Dios, porque la creación fue sujetada a vanidad, no por su propia voluntad, sino por causa del que la sujetó en esperanza. Porque también la creación misma será libertada de la esclavitud de corrupción a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Porque sabemos que toda la creación gime a una, y a una está con dolores de parto hasta ahora. Y no solo ella, sino que también nosotros mismos, que tenemos las primicias del Espíritu. Nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos, esperando la adopción, la redención de nuestro cuerpo, porque en esperanza fuimos salvos. Pero la esperanza que se ve no es esperanza, porque lo que alguno ve, ¿a qué esperarlo? Pero si esperamos lo que no vemos, con paciencia lo aguardamos. Y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, pues ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Mas el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos.
Amén. Y en este versículo 27 terminaríamos el, el tema titulado Viviendo en el Espíritu, ¿no? Pero vamos a ver cada uno de estos versículos y poder analizar un poco más a detalle, ¿no?, cada uno de ellos, considerando que ya la semana pasada iniciamos todo este pasaje en el cual hacía una descripción más a profundidad de la diferencia, ¿no?, entre viviendo en el espíritu, alimentando, ¿no?, y fortaleciendo el espíritu en lugar de vivir y alimentar conforme a la carne, ¿no? Alimentar la carne en lugar de vivir conforme a los deseos de la carne. Ahí mencionábamos la semana pasada la diferencia y los resultados de cada uno de ellos. Si es que es alimentar la carne, moriremos, como dice el versículo 13. Pero si por el Espíritu hacemos morir las obras de la carne, viviremos. Y la semana pasada finalizamos el devocional con el versículo 14, diciendo: porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Ok, con este versículo finalizamos, pero el inicio del pasaje que he leído el día de hoy va directamente relacionado con el anterior, porque en el versículo 14 mencionamos que los que son guiados por el Espíritu de Dios son hijos de Dios. El 15 inmediatamente dice: pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos: Abba Padre. Abba Padre, ¿no?, con una exclamación. Y aquí hacen una diferencia nomás. Aquí se menciona el espíritu de adopción, ¿no?, en sintonía con lo que David decía el final del versículo 14. Son hijos de Dios. Estos son hijos de Dios, los que son guiados por el Espíritu. Y los que han recibido, ahora, en este pasaje 15, recibido el espíritu de adopción, por el cual cada uno de nosotros clama: Abba Padre, ¿no? Es como decir a nuestro Dios, ¿no? Ya no es solamente nuestro Dios, sino también es nuestro Padre. Y ya no estamos bajo el espíritu de esclavitud para tener temor, ¿no?, sino que ahora en adelante hemos sido libertados por Dios, y dentro de esa libertad, dentro de ese espíritu de Dios que nos hace sus hijos, también recibimos el espíritu de adopción. El versículo 16 menciona que el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y aquí se menciona dos veces espíritu, pero la diferencia es que el primero está con mayúscula y entendemos que se refiere al Espíritu de Dios, ¿no? Él da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Es decir, que el Espíritu de Dios da testimonio, dice aquí, ¿no? O sea, que afirma o asegura de alguna manera que somos hijos de Dios, ¿no? Por eso es que cuando viene la duda, ¿no?, a veces cuando tropezamos, pero el Espíritu de Dios está ahí, ¿no?, con nosotros para que fortalezca y conforte a nuestro espíritu, ¿no?, a cada uno de nuestros espíritus, para que sigamos firmes en esta convicción de que somos hijos de Dios, ¿no? Y de esta manera nos ayuda a levantarnos, a afirmarnos cada vez lo que necesitamos. El versículo 17 dice: y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo. Aquí hay algo adicional, ¿no?, acerca de ser hijos. No solamente es porque hayamos confiado en que Cristo es el Hijo de Dios, sino también que al ser hijos de Dios nosotros, cada uno se convierte en heredero, ¿no?
de Dios. Y coheredero quiere decir, ¿no?, que así como Cristo es el heredero de Dios, también nosotros, al ser hijos de Dios, somos coherederos con Cristo. Pero dice, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Y esto una vez más nos recuerda acerca de seguir a Cristo, ¿no?, lo que implica negarse a sí mismo, ¿no? Y esto es una manera de padecer juntamente con Cristo, ¿no? Y Él dejará a un lado lo que nosotros somos y lo que nosotros deseamos para poder estar con Cristo juntamente en sus aflicciones, en también lo que sufrió Cristo por causa del Evangelio, ¿no? A veces, muchas veces ha sido rechazado o fue perseguido, ¿no?, acusado sin fundamentos. De esta manera, como él mismo dijo, no esperemos nosotros ser mayor que nuestro maestro, ¿no?, en ese sentido, porque si a él hicieron todas estas cosas, como nosotros también se espera que padezcamos juntamente con él. Por eso aquí la Biblia también afirma y habla acerca de estos padecimientos. Nosotros somos herederos y herederos de Dios, coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, si es que cumplimos en esa segunda parte de seguir las pisadas del Maestro hasta el punto en que lleguemos a padecer por causa del Evangelio juntamente con Él. Pero no es solamente por padecer, ¿no?, sino que hay un propósito, porque mediante el ejemplo que nos dejó Jesucristo, el tener esa vida, ¿no?, de agradar a Dios sin pecado, Él entonces pudo ser glorificado por Dios, ¿no? Él fue agradable a los ojos de Dios y fue glorificado. Aquí la Biblia dice que si es que padecemos juntamente con Él, entonces juntamente con Él seremos glorificados, ¿no? Y ahí entendemos la conexión, o mejor dicho, la analogía que nosotros tenemos con Cristo en esta tierra, ¿no? Siempre teniendo la mira en Él, ¿no? Siempre tomando de ejemplo su vida y cada una de las enseñanzas que nos dejó. De esa manera podemos alimentar nuestro espíritu. Esto nos ayuda a negarnos a nosotros mismos, poder seguir a Cristo a pesar de los padecimientos que tengamos en esta tierra, y con la mira, el propósito de esto es que seamos glorificados juntamente con Cristo como coherederos de Dios. Continuando con el versículo 18, habla acerca de estas aflicciones. Dice, pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Es decir, no vaya si alguna persona de manera humana, ¿no?, quisiera evaluar si me conviene tanto sufrimiento y si es que si es que voy a recibir lo suficiente, no seré suficientemente compensado, quizá alguno se atreviera a pensar. Y aquí Pablo dice que esas aflicciones no son comparables con la gloria venidera que ha de manifestarse. Y esto me recuerda, ¿no?, de manera personal a algo que he escuchado y lo cual también yo en cierta medida he asimilado como una enseñanza de vida, ¿no?, que es el hecho de que alguna cosa que realmente valga la pena, ¿no?, o que sea de valor, no va a ser gratis, no siempre exige o va acompañada de un sacrificio, ¿no? En cualquier ámbito podemos encontrar eso, ¿no? Si es que nosotros aspiramos a conseguir algo que realmente es apreciado, tiene un valor, entonces debemos prepararnos para poder pagar ese precio, ¿no? Poder alcanzar y dar ese o poner ese sacrificio de nuestra parte, ¿no? Aquí la Biblia dice que esas aflicciones no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse, ¿no?
quiere decir que nosotros sufrimos, si sufrimos aquí en la tierra, ¿no? Debemos tener en cuenta que no va a ser lo suficiente, inclusive, de que las aflicciones que tengamos aquí, por muchas que sean o por tan duras que parezcan, no va a ser suficiente para inclusive poder compensar o pagar lo que Dios nos tiene reservado, ¿no? Todas las bendiciones y la gloria que nos tiene reservados el día que nosotros partamos a su presencia, si es que hemos caminado con Él, si es que hemos hecho su voluntad y le hemos agradado, ¿no? El versículo 19 dice que porque el anhelo ardiente de la creación es el aguardar la manifestación de los hijos de Dios. Y aquí hace una adición, ¿no? Que no solamente está describiendo a las personas, sino que entiendo por este versículo cuando dice que el anhelo ardiente de la creación es el aguardar la manifestación de los hijos de Dios, quiere decir que a toda la tierra en sí, ¿no? Si nosotros recordamos en el pasado, cuando vivía Adán y cometió, ¿no?, el pecado, recuerdo yo y tengo bastante presente ese versículo en el cual Dios le dijo a Adán que maldita iba a ser la tierra, ¿no?, por causa de él. Y aquí vemos que la creación aguarda también la manifestación de los hijos de Dios. ¿A qué se refiere, no?, con esta manifestación? Justamente lo que leímos en el versículo anterior. En el versículo anterior cuando se menciona la gloria, cuando seamos glorificados nosotros, ¿no? Aquí en el versículo anterior se decía la gloria venidera que nosotros ha de manifestarse. A esa misma gloria es la que están aguardando la creación y tiene un anhelo ardiente porque eso suceda. Desarrollamos más esta idea en el siguiente versículo. En los siguientes dos versículos, 20 y 21, lo voy a leer juntos. Dice así: porque la creación fue sujetada a vanidad, no por su propia voluntad, sino por causa del que la sujetó en esperanza. Porque también la creación misma será libertada de la esclavitud de corrupción a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Wow, este versículo, la verdad, a mí me llama bastante la atención y me parece muy interesante porque habla de manera global, no solo de las personas, de los seres humanos, sino que la creación de Dios también, lo que Él formó en el principio, ¿no?, del tiempo. Aquí dice que está sujeta a vanidad y no porque ellos hayan deseado eso, no porque ellos hayan cometido algo para recibir eso, sino por causa del que la sujetó en esperanza. Aquí habla de Dios, ¿no? Dios sujetó a vanidad la creación, pero la sujetó también en esperanza, porque en un punto, ¿no?, cuando suceda la manifestación de los hijos de Dios, la gloria venidera, ¿no?, que ha de manifestarse en nosotros, también la creación será libertada de la esclavitud de corrupción a la libertad gloriosa de los hijos de Dios, ¿no? Quiere decir que así como nosotros aguardamos la gloria venidera de Dios, ¿no?, que seamos glorificados y libertados de nuestro cuerpo de pecado, así la creación también quiere ser y va a ser libertada de la esclavitud de corrupción a la libertad gloriosa de los hijos de Dios, cuando llegue el final de los tiempos y se acabe este mundo. Veremos en ese entonces la liberación no solamente de nuestros cuerpos, sino también del de la creación en general, ¿no? Versículo 22 y 23 también lo voy a leer juntos porque son una sola idea. Dice así: porque sabemos que toda la creación gime a una, y a una está con dolores de parto hasta ahora. Y no solo ella, sino que también nosotros mismos, que tenemos las primicias del Espíritu, nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos, esperando la adopción,
la redención de nuestro cuerpo. Aquí el apóstol describe, ¿no?, la condición en la cual se encuentra, aparte de que al igual que nosotros vivimos aún en esta tierra dentro de un cuerpo de pecado, vemos la condición en la cual se encuentra la creación, ¿no?, al describirla como alguien que tiene un sufrimiento y de que tiene un gemir, ¿no?, tiene un dolor constante. Aquí cuando se menciona el versículo 22 que toda la creación gime a una, ¿no?, quiere decir que de manera unánime, ¿no?, toda la creación a una, o sea, quiere decir que todos de manera conjunta, ¿no?, unánime, están con dolores de parto hasta ahora. Hasta ahora está sufriendo la creación y podemos nosotros evidenciar a lo largo de todos las noticias y estudios que se realizan conforme a la naturaleza, ¿no?, o que tengan que ver con la naturaleza. Nosotros podemos evidenciar todo el daño que está sufriendo la tierra y que esto ya es irreversible, ¿no? La única esperanza de la tierra es que sea libertada, ¿no?, de esta corrupción, de esta esclavitud, y que pueda ser juntamente con nosotros glorificada, ¿no?, mediante Dios. Ahora dice el versículo 23 que no solo ella está no solo está la creación está sufriendo y está con estos dolores de parto, como se menciona en el versículo anterior, ¿no? Como unos dolores realmente que le causan un gran sufrimiento, ¿no? La verdad es que como varones es un poco, es imposible comprender este tipo de dolor, pero según lo que hemos escuchado y conocemos, es un dolor muy intenso, ¿no? El dolor de parto es uno de los dolores que no se compara con nada, ¿no? Y por eso es que se lo menciona aquí también en la Biblia, porque es la mayor intensidad del dolor que siente la creación. Y no solo ella, como dice el versículo 23, sino que también nosotros mismos, los cristianos, ¿no?, los que hemos recibido a Cristo, dice que tenemos las primicias del Espíritu, ¿no? Haciendo referencia a la relación que tenemos con el Espíritu de Dios, porque aquí esta palabra Espíritu está con mayúscula. Nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos, esperando la adopción, la redención de nuestro cuerpo, ¿no? Y literalmente esto me trae a la memoria lo que compartimos, ¿no?, de Pablo cuando hablaba del pecado que mora en mí. Y cuando él preguntaba, ¿quién me librará de este cuerpo, ¿no?, de pecado, de muerte? Porque él se sentía miserable, ¿no?, miserable de mí. Y asimismo, cada uno de nosotros estamos con este gemir, con este dolor de poder alcanzar la adopción, la redención de nuestro cuerpo, para que seamos libertados de este cuerpo de esclavitud, de pecado, de muerte, ¿no? Así cada uno de nosotros, como el apóstol mencionaba, somos conscientes de que aguardamos esa esperanza, de que aguardamos con dolor también, que aún vivamos en este cuerpo, ¿no?, mortal, que como se describió en el capítulo anterior, hace muchas veces, ¿no?, lo que no queremos. Pero en este capítulo nos están dando las vías, ¿no?, de cómo hacer morir mediante el Espíritu en las obras de la carne, ¿no?, para vida, ¿no? Como decía, si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. De esa manera, todos nosotros estamos en este gemir, ¿no?, en esta esperanza.